Bueno, buenos días a todos. La verdad es que es un evento muy grande, no esperábamos tanta gente. Y nada, como nos han presentado ya, pues eso, somos Cristina y Carlos, ¿vale? Nos dedicamos a desarrollar aplicaciones para móviles, para Android y para iOS. Trabajamos en nuestra propia empresa, como ya han contado, y trabajamos para empresas de terceros, sobre todo para pequeñas startups que les desarrollamos su producto durante las primeras fases, lo mantenemos mientras ellos no tienen equipo interno y luego pues solemos transferirle el código a ellos cuando ya han crecido un poco. Vale, venimos hoy aquí, pues como decían, porque solemos colaborar con el GDG de Salamanca, ¿vale? Que es el grupo de desarrolladores de Google, que han formado, bueno, sobre todo han movido a Alicia y Juan. Vale, Juan no ha podido venir, pero está ahí Alicia, o sea que si queréis luego preguntarle cosas, bueno, hacen cosas y eventos, o sea que está bien. Y nada, venimos hoy a contaros un poco, desde esta experiencia que hemos tenido desarrollando aplicaciones, pues consejos que hemos ido mejorando con el tiempo sobre cómo desarrollar aplicaciones para móviles, ¿vale? Cuando empiezas a aprender Android, o cuando empezamos nosotros por lo menos, la primera referencia que teníamos sobre todo era la documentación del SDK de Android que tiene Google. Y está bien, está llena de ejemplos además y tiene mucho código, y lo que sueles hacer es coger código que hay por ahí, lo copias y lo pegas en tu Activity y al final aquello se convierte en una aplicación que realmente no es mantenible ni se puede testar ni nada en el futuro, ¿vale? Entonces aquí queremos recalcar esto, ¿vale? Los ejemplos son ejemplos y en la documentación de Google efectivamente están para eso. Los ejemplos lo que pretenden es que aprendas cómo funciona un componente de su SDK, ¿vale? Y luego que puedas, desde una vez que hayas aprendido, integrarlo en la arquitectura de tu aplicación, pero no copiar y pegar ese ejemplo, ¿vale? No pretenden ser buenas prácticas de programación. Entonces hay que tener ojo con eso. Vale. Pasamos ya a los consejos, ¿vale? Los primeros que os queríamos hablar es esto, ¿vale? Separa cada aspecto de tu aplicación. Aquí un poco queríamos hablar de la arquitectura que nosotros normalmente utilizamos para nuestros proyectos. Solemos utilizar una arquitectura de capas, ¿vale? Que cada capa está separada unas de otras y están aisladas unas de otras, como quien dice, ¿vale? ¿Por qué utilizamos este tipo de arquitectura? Pues porque nos permite solidez frente a cambios. Si algo cambia en una capa, ese cambio no afecta al resto de las capas, con lo que hacer un cambio es más sencillo. Y también porque nos permite mantener más fácil el código, ¿vale? Para nosotros y para otros, sobre todo porque una arquitectura así es muy típica, es algo muy normal y la gente lo conoce, entonces estás ya familiarizado con el código cuando lo ves, ¿vale? Y nos permite también la reutilización del código. Vale, nosotros cuando cuando te paras a pensar a cómo vas a organizar en capas tu arquitectura, ¿vale? Tienes que pararte a ver semánticamente qué tiene sentido en tu aplicación, que esté junto y que esté separado, ¿vale? Nosotros, cada uno puede hacer las capas que necesite, dependiendo de cómo sea vuestra aplicación, ¿vale? Nosotros normalmente solemos utilizar 3 capas, ¿vale? La capa de datos, la capa de entidades y modelos, que sería la capa de lógica de tu aplicación, y la capa de vistas. Vale, la capa de datos, lo que solemos hacer aquí es aislar en esta capa todo tipo de comunicación que obtenga datos, ¿vale? Pues puede ser o bien con datos de Internet, a través de web services o sockets o cualquier otro tipo de cosa, acceso también a información que está en bases de datos locales o ficheros locales, o incluso también en estas capas lo que solemos abstraer es la parte de obtener datos del propio dispositivo, ¿vale? Como la localización o incluso los propios sensores o cualquier tipo de información del dispositivo. Vale, la capa de entidades y modelos, ¿vale? Que sería la capa de lógica de negocio, es la capa más importante de tu aplicación. Al final la solemos dividir también siempre en dos partes, ¿vale? Por un lado las entidades y por otro lado los modelos. Las entidades al final son simplemente clases de negocio de tu aplicación, ¿vale? Y que tienen toda la información de tu aplicación. Y los modelos al final nosotros implementamos como una especie de casos de uso de tu aplicación, ¿vale? Que se dedican a interaccionar con estas entidades para responder a necesidades del usuario. Vale, esta es la capa más importante de vuestra aplicación, la que tiene que ser la más importante, y viendo esta capa alguien se tiene que
tiene que entender perfectamente lo que hace vuestra aplicación, ¿vale? Vale, la capa de vista, que bueno, esto es bastante claro, es toda la parte que se ocupa de la representación gráfica de esos datos en la pantalla, ¿vale? En Android concretamente pues son las activities, ¿vale? Que son las pantallas, luego nuestras clases vistas pequeñas, o los fragments también irían aquí, los adapters, cualquier código que haga falta para representar los datos del modelo. Y luego, otra cosa que intentamos hacer nosotros es eso, como hacemos varios proyectos diferentes, pues intentamos utilizar siempre esta arquitectura en todos, intentamos reutilizarla, ver qué ha funcionado en el anterior proyecto y ver qué no, y tratar de mejorarla continuamente, ¿vale? Para ir avanzando y demás. Vale. Otro punto que queríamos recalcar aquí es eso, activity pequeña, modelo grande, ¿vale? Cuando empiezas a programar en Android, lo normal es que tú tienes una activity y la empiezas a llenar de código. Empiezas a hacer ahí acceso a Internet, acceso a base de datos, pido también el GPS y además modifico y cambio los datos para que se ordenen o lo que sea. Y lo pones todo ahí porque ni siquiera te planteas dónde puede ir mejor. Y al final esto te lleva a tener pues eso, código muy complejo luego de mantener y de modificar. Vale, entonces, el objetivo de esto es que tú trates de mantener el código de tu activity lo más pequeño posible, ¿vale? O sea, al final debería tratar solamente de representar la información que tú tienes en el modelo y representarla en la pantalla, ocuparse de actualizar la vista, nada más. Toda la lógica de negocio que tengas en tu activity deberías de tratar de sacarla a otra capa, ¿vale? Para poder luego reutilizar mejor esa activity. Vale. Y luego otra cosa también importante es que semánticamente en Android una activity es una pantalla completa, ¿vale? Pero una pantalla completa realmente suele componerse de vistas más pequeñas, más complejas, ¿vale? Y al principio lo que tendemos a hacer es que una sola activity se ocupe de gestionar todas esas vistas. Lo que nosotros también intentamos hacer es hacer vistas más pequeñas, que se ocupen solamente de una parte de la funcionalidad de la pantalla y que luego son más fáciles de reutilizar en otros puntos de la aplicación. Vale, ya os hemos contado más o menos cómo hacemos la arquitectura, ¿vale? Y ahora queríamos hablar de cómo comunicamos estas capas entre sí, ¿vale? La comunicación entre capas, hemos dicho, nos permite, al tener la aplicación dividida en capas, nos permite que sea más fácil hacer cambios, ¿vale? Y que los cambios afecten a menos trozo del código. Esto es así porque entre cada capa tenemos una especie de interfaces, ¿vale? O protocolos, que son al final simplemente unos contratos que establecemos entre unas capas y otras de comunicación. Esos contratos no pueden cambiar, aunque cambie la parte, digamos, subyacente de cada capa, ¿vale? O el acceso, de repente los datos ya no vengan de Internet, sino que vengan de una base de datos, digamos que el protocolo de comunicación entre la capa de datos y el modelo no va a cambiar. Simplemente se va a mantener igual. A mí me da lo mismo lo que haga la otra capa. Yo sé que voy a recibir aquí algo, información, que me da igual de dónde venga. Vale. Además de eso, hacemos que permita asincronismo, esta comunicación entre capas. ¿Por qué? Porque además de hacer esta abstracción de separación lógica, ¿vale? También hacemos una abstracción en tiempo. A mí no me preocupa cuánto tiempo va a tardar la otra capa en hacer lo que yo le pido. Yo le estoy pidiendo una información y ella puede tardar 1 segundo, 2, 3 o 0 o devolvérmelo inmediatamente. Entonces, si hacemos abstracciones que permitan, o sea, comunicaciones que permitan asincronismo, va a ser más fácil aislar esos problemas de tiempo. Vale, ¿y cómo lo podemos hacer esto en Android? Pues nosotros hemos utilizado dos formas, ¿vale? Por un lado, podemos utilizar buses de eventos y por otro lado, funciones de retrollamada. Vale, los buses de eventos al final son una especie de componentes que están accesibles por cualquier entidad del sistema, ¿vale? En la que puedes registrar eventos y recibir eventos. Entonces, yo puedo, como cualquier entidad del sistema, puede registrar un evento y la recibe todo el mundo que esté suscrito a ese evento, ¿vale? Al final esto te permite mucha abstracción porque ni siquiera tienes que definir los protocolos de comunicación. El protocolo de comunicación es único, todo el mundo lo conoce y no va a cambiar. Lo malo de esto es que pierdes un poco la legibilidad de tu código porque cualquier entidad puede poner cualquier evento en el bus. No tienes control de quién está poniendo los eventos, ni siquiera sabes si estás
manteniendo tus capas bien aisladas, porque puede que estés comunicando una capa de datos directamente con una activity, al final no sabes quién se está suscribiendo al evento, digamos de una manera que lo ves, lógicamente lo puedes saber, pero no si lees el código de primeras, ¿vale? Para hacerlo en Android, un segundo, please. Para hacerlo en Android, no tiene Android soporte directo para bus de eventos, ¿vale? No tiene ningún tipo de sistema de notificaciones, nada parecido. Entonces, hay ya bastantes bibliotecas que sí que lo hacen y te permiten hacerlo de una manera fácil. Nosotros hemos probado dos que están bastante bien, una se llama Otto y otra se llama Evenbash, cualquiera de las dos podéis utilizar y probar y están muy bien. Nosotros al final los buses de eventos casi siempre los solemos utilizar para datos que necesitan una actualización en tiempo real, o para que te permite una actualización en tiempo real de los datos más fácil, o para aplicaciones para eventos que afectan a muchos componentes del sistema. Si pones una notificación y muchos componentes la están leyendo, pues es una manera sencilla de que llegue a todos de manera rápida, ¿vale? Entonces lo solemos usar en esos casos. Vale. Y la otra manera de comunicación asíncrona que solemos implementar son retrollamadas, ¿vale? Que al final esto yo creo que seguro que lo conocéis todos, que es simplemente el componente que hace la llamada recibe la respuesta no inmediatamente, sino en otro método definido a través de una interfaz, ¿vale? Y eso nos permite, pues eso, lo que hemos hablado, que no sepas cuánto tiempo va a tardar en hacerse la llamada. Vale, y ahora nada, os voy a dejar con Carlos, que os va a contar algunos otros. Hola. Bueno, yo voy a empezar con un consejo bastante importante, sobre todo en Android, por cómo funciona el sistema, ¿no? Mantén los 60 frames por segundo. Tal y como funciona Android, cuando arranca una aplicación, lo primero que hace es crear un hilo de ejecución en el que llama a tu activity crea la vista y a partir de ahí se crean todos los componentes de la vista y empieza a atender eventos de usuario, ¿vale? Todo este proceso se realiza en el hilo principal. Es un bucle, ¿vale?, que se va ejecutando y va pintando la pantalla, ¿vale? Como el hilo principal se encarga de estas cosas, es importante dejarlo libre. El hilo principal debería ser solo para que Android pinte la pantalla y atienda gestos del usuario. Entonces, si nosotros queremos utilizar, ejecutar funciones que van a llevar tiempo de procesador, como son parseo de datos, pasar un XML a datos, un JSON, acceso a base de datos, que aunque sea un SQLite puede tardar cierto tiempo, acceso a Internet, carga de imágenes, etcétera. Eso no se debería hacer en el hilo principal porque lo que estamos haciendo es bloquear el hilo principal y nuestra aplicación dejaría de responder a eventos de usuario y además quedaría colgada la pantalla, ¿vale? Esto yo creo que muchos os habéis dado cuenta que en algunas aplicaciones veis que de repente se están cargando datos y hay una especie de progress dialog en la pantalla y de repente el progress dialog se queda ahí como frito y al cabo de un rato vuelve a seguir, ¿vale? Eso significa que han usado el hilo principal de la aplicación para hacer algún tipo de ordenación o gestión que ocupa tiempo de procesador. Las opciones que te da Android para solucionar este problema, ¿vale?, en principio son los hilos de ejecución. Durante los comienzos de Android, o al principio, se usaba mucho Async-Task, ¿vale?, que además está muy recomendado en Stack Overflow y tal, y de un tiempo a esta parte empiezan a decir que no se use, ¿vale?, que se usen otras bibliotecas para solucionarlo. El problema que tiene Async-Task, bueno, antes en los primeros de Android, es que Async-Task es una cola de hilos, ¿vale? Cuando Android empezó, daba un hilo y solo permitía una ejecución a la vez. O sea, tú lanzabas 10 Async-Task, pero en realidad solo se ejecutaba uno, cuando acababas ejecutaba el siguiente y así sucesivamente, ¿vale? No era como ejecutar en paralelo. Ahora ya permite 5 hilos en ejecución, pero el mayor problema que tiene Async-Task es la cancelación de la ejecución, ¿vale? Si, por ejemplo, nosotros en un activity lanzamos una búsqueda de datos o una ordenación y la pantalla se rota, al rotar la pantalla el activity desaparece, se vuelve a crear, podríamos volver a pedir la ordenación, pero hemos dejado colgada una ordenación en hilo en Android, ¿vale? Esto es un problema porque si en vez de una ordenación lo que tiene son carga de imágenes en un list view o
petición de datos a Internet, pues estás haciendo procesos que después no van a tener sentido porque la activity que los ha pedido ya no existe. ¿Vale? Entonces, para solucionar eso, sobre todo para solucionar en peticiones de Internet, ya existen unas bibliotecas que te hacen esas peticiones asíncronas, ¿no? Nosotros en el taller de esta tarde os presentaremos un ejemplo en el que hemos usado Volley, ¿vale? Que es una biblioteca que tiene Android para hacer peticiones a Internet de forma asíncrona. Para carga de imágenes también os presentaremos Universal Image Loader, que es uno que carga imágenes de forma asíncrona de Internet y te facilita todo este proceso. Vale, recordad que los hilos, aunque uséis threads, tenéis que pararlos manualmente, ¿vale? Si vosotros no conseguís, o sea, no paráis el hilo en el stop de la activity o en cualquier otro proceso, los hilos van a seguir ejecutándose, ¿vale? Y al final vais a llenar vuestra aplicación de hilos y va a empezar a ir más lento. Vale, la caché es una de las cosas más que más nos tienen que importar a la hora de mejorar nuestra aplicación de cara a velocidad, consumo de datos y consumo de batería. Las cachés existen en prácticamente todos los sistemas. Si tú haces una aplicación de Android que consuma datos de un servicio, pues al final todos los datos van a pasar por muchas cachés. Vas a tener la caché de base de datos, la caché de base de datos va a comunicarse con el servidor web, que también tendrá una caché, y después irá a la aplicación, que lo más probable es que tenga una caché, ¿vale? La caché evita hacer muchas peticiones, sobre todo si una persona está usando una aplicación de 5 minutos y está cambiando de activities constantemente, lo normal es que los datos en 5 minutos no hayan variado lo suficiente como para tener que andarlos pidiendo constantemente a Internet, ¿vale? Entonces, las cachés nos evitan tener que andar pidiendo a Internet datos que seguramente ya tenemos, ¿vale? El problema de las cachés siempre es, no solo en Android, sino en cualquier sistema, es cuándo invalidar los datos de la caché. Vale, eso siempre depende de los datos que manejes en cada aplicación, pero hay dos formas que deberíais implementar para anular los datos. La automática, que es por tiempo. Yo sé que, por ejemplo, las paradas de autobús, si hago una aplicación de autobuses, las paradas de autobús de una ciudad pues no suelen cambiar habitualmente, entonces le puedo poner cachés de 12 horas, 2 días, ¿vale? Y no habría problema. Si en cambio lo que estoy visualizando son trending topics de Twitter, a lo mejor debería hacer una caché de 5 minutos, ¿vale? Además, también tenéis que contar con invalidación manual, ¿vale? Siempre tenéis cachés, todo funciona muy bien, pero si yo, por ejemplo, estoy mirando el ranking, en mi aplicación hay un ranking y hay votos, en cuanto el usuario vota, yo sé que los datos que tengo ya son erróneos, ya están desactualizados, ¿vale? Entonces puedo invalidar la caché manualmente y volver a pedir los datos. Vale, la caché os va a solucionar muchos problemas de cara a consumo de datos y de batería, y si creéis que no sois capaces de implementarla, no hay problema, porque, por ejemplo, Volley, la que os he comentado de Google, tiene una caché, puedes utilizar una caché interna. Retrofit, que es otra biblioteca para peticiones, también tiene caché. Universal Image Loader tiene una caché de imágenes para no tener que andar pidiendo constantemente las imágenes, ¿vale? Y ya se encargan ellos de procesar esas cachés. Como estamos hablando de organización de código, siempre todos los programadores, cuando llevamos mucho tiempo programando, tenemos nuestro set de herramientas, dependiendo del lenguaje, que en la mayor parte de los casos, cuando se las ves a alguien, parecen un cajón desastre, que hay una clase con 100.000 funciones, y hay que tratar también de organizarlo. O sea, es muy útil tener una caja de herramientas, pero que sea una caja de herramientas y no un cajón desastre, ¿vale? Lo que vamos a intentar es organizar esa información en clases que, de un vistazo, cualquier programador que llegue y vea tu clase o tu paquete utils, sepa en plan de, pues mira, estos son random, pues serán funciones que manejen random, strings, para fechas, etcétera, etcétera, ¿vale? Tener organizado también todas esas funciones pequeñitas que seguramente habéis copiado todas de Stack Overflow, pero bueno, que tienen que estar ahí. Todo esto que os hemos contado, bien, es lo que nosotros hacemos en nuestras aplicaciones para hacerlas más legibles, que cuando nosotros, como ha dicho Chris, entreguemos el código a la empresa a la que le estamos haciendo el proyecto, porque ya ha contratado gente interna, la gente que llega no tarde 4 meses en empezar a programar porque no saben leer nuestro código, ¿vale? Entonces, forma parte de lo que hacemos.
nosotros hemos implementado medianamente bien las capas de modelo, vista y datos, pero lo que queremos hacer ahora es mejorar nuestra capa de vista, principalmente la de vista, para poder reutilizar mucho mejor las diferentes vistas, no solo dentro de nuestra aplicación, sino a lo largo de diferentes aplicaciones, ¿vale? Entonces ahora estamos leyendo documentación, viendo vídeos, para ver qué opción sería la mejor. Por lo que estamos mirando, a Chris y a mí nos gusta mucho más el modelo Vista Presenter, el MVP, para estructurar el modelo de vista. Bien, el testing es al final lo que todo programador debería hacer y ninguno hace. Esto es así, te lo enseñan siempre, hay que hacer testing, pero después no se hace. Nosotros en la empresa antes de entregar el proyecto, hacemos unos tests de forma anual. Lo que hace el encargado del proyecto, escribe una serie de funcionalidades que tiene que cumplir la aplicación, cómo las tiene que hacer, qué tiene que presentar, y las vamos pasando manualmente. Nos ponemos todos con diferentes dispositivos, etcétera, etcétera, y vamos pasando todos los tests de forma manual. Vale, esto, aparte de se tiene que hacer, pero es una pérdida de tiempo. Si lo pasas una vez, te das cuenta de que hay un error, lo corriges y ahora tienes que volver a pasar todos los tests. ¿Vale? Entonces, lo que hay que hacer es conseguir hacer tests automáticos con los tests unitarios, etcétera, etcétera, para que cuando tú hagas un cambio, corrijas algo, no tengas que volver a pasar todos los tests a mano. ¿Sabes? Haces la automatización de los tests, pasas todos los tests para ver qué tal está. También te permite pasar tests sin tener toda la aplicación terminada, hacer test por capas. Si se acaba la capa de datos, voy a probar que la capa de datos esté bien. Paso los test de la capa de datos, vale, perfecto, puedo seguir con la capa de modelo, y así sucesivamente. Cuando se hace un proyecto, siempre, pues nosotros a veces hay prisas y tal, y la funcionalidad hay que hacerla, ¿vale? Y a veces no se hace todo lo bien que uno desea. Y siempre se puede mejorar el código, siempre, ¿vale? El problema de ir mejorando el código, de refactorizar el código, es que si no tienes test es una locura, porque sabiendo que algo ya está funcionando y es estable, ponerte a refactorizar una función de una capa sin test, no sabes si acabas de estropear la capa, o sea, fuera de la capa no se debería, pero dentro de esa misma capa puedes haber estropeado un montón de funciones, ¿vale? Entonces, los test unitarios te permiten andar haciendo refactorizaciones del código de forma segura. Y aquí ya lo que se recomienda es leer, ¿vale? Leer mucha documentación, leer mucho código, en GitHub sobre todo. Nosotros nos tiramos muchas horas leyendo proyectos de otras personas, recomendaciones que hacen los usuarios que llegan a los proyectos, etcétera, etcétera. Charlas que dan sobre Android, sobre arquitectura, etcétera, etcétera. Aquí os dejo algunas referencias, sobre todo de arquitectura, de cómo aplicar la arquitectura a Android y esas cosas. Y ya está. Muchas gracias por atender. Me gustaría también, aprovechando que estoy aquí, que me han dicho los del GDG, que recuerde, el 14 de este mes, ¿vale?, es el Android Day en Salamanca, ¿vale? Un evento sobre Android en el que habrá charlas de ponentes que han venido de toda España, bastante reconocidos. Es un evento abierto, gratuito para todo el mundo, así que el 14 os esperamos ver en Salamanca. Si tenéis preguntas, estaremos encantados de responder. Espera. Ahora te llevan el micro. Bueno. Nada, tuvimos bastantes problemas este chico y yo con una práctica que tuvimos que hacer de Android, y él se encargó sobre todo de la lectura de datos y tuvimos bastantes problemas de que no se colgara, que eso sí que lo solucionó, sino que lo hiciera en segundo plano mientras está funcionando lo que es la aplicación, el activity principal.
Eso no lo digamos que se ponía en primer plano ese hilo de lectura de datos y hasta que no acabara no empezaba la aplicación. Eso no lo supimos solucionar, de que casi todas las aplicaciones lo hacen en segundo plano. Te mantienen un roto ahí, pero el activity sigue. O sea, ¿cómo lo hacéis eso? Vale, pues a ver, cuando lo normal, bueno, ahora ya no te dejan hacer, desde las últimas versiones de Android, no sé si habéis visto que te da un exception si intentas acceder a Internet en el hilo principal, te da un exception que dice eso exactamente, no se permite el acceso a Internet desde el hilo principal para evitar eso. Vale, si es una llamada a Internet, lo que vais a hacer es... No, era un archivo que... Procesar datos Sí. de un archivo, vale. Yo recomendaría usar un thread, un hilo, ¿vale? Pero si es algo pequeño y que se va a procesar en un bucle, como vais a ver, si venís al taller, se ve cómo se procesa un XML. Os recomiendo de forma sencilla usar un async task, ¿vale? Aunque no es recomendable para peticiones, te permite ejecutarlo en segundo plano mientras el activity está funcionando. Eso lo hicimos, lo que pasa que sí que se ponía en primer plano. O sea, era el hilo que se ejecutaba, se esperaba que parseara y luego ya se ejecutaba el activity. Es decir, la interfaz gráfica del activity, lo que pinta, no se pintaba hasta que no se leía el archivo. ¿Sabes? Vale, eso igual tenéis ahí algo... ¿Habéis mirado en el depurador si se ejecutan, si hay dos hilos puestos o tenía...? Porque lo normal es que en el depurador, cuando salgas una async task, ¿vale? En la lista de hilos veas qué procesos están corriendo y si hay varios en paralelo o no. Ves uno que pone main thread y después otro que está... Normalmente si es una async task te pone async task. Y luego otra pregunta es pasar datos entre activities. Yo vi el problema que pasaba el dato, el otro le tienes que cerrar, porque si no te va creando como activities todo el rato cuando vuelve y te hace como una cascada de activities. Yo logré cerrar el activity anterior, pero me parecía algo feo porque yo me creaba un atributo de ese activity y cuando llamaba a ese ya le cerraba de forma estática, pero no me parecía, o sea, lo hice un apaño, no creo que sea de esa Lo que forma. hiciste fue que en un activity leías datos y esos datos los intentabas pasar a otro activity o... Pasaba un dato a otro activity que luego le tenía que devolver otro a ese. Si cuando pasaba el segundo activity, digamos que el siguiente se hacía otra ventana, en vez de, digamos, cerrarse esta, se abre una y luego vuelve a la otra, se abre esa, se abre la otra, se abre esa. Y luego cuando vas cerrando activities vas viendo que hay como 20 activities. Claro, a lo mejor ahí ya no es solo un problema de eso, sino un problema en la estructuración. A lo mejor no son activities lo que realmente necesitabas y es precisamente dividir en capas y no hacerlo en activity, sino en modelo. Y un activity puede controlar todo lo que estás viendo. Si realmente no va a haber ventanas vistas que interactúen, no debería estar esa funcionalidad en la parte del activity, ¿vale? Al devolver, el problema que tenías es al devolver los datos en el result del... No, yo sí les devolvía. Me refiero a que a cerrar el activity anterior, en vez de cerrarle como hacía yo, pues simplemente antes se llamaba otro activity. Claro, entonces al final te está creando 25 activities. Yo le cerraba el anterior, tú no lo ves porque claro, está el otro, pero claro, de una forma... No sé, a mí no me parecía limpio. Lo normal es... yo tengo un activity, ¿vale? Y el activity dice, mi acción, lo que yo tengo que hacer es esto, ¿vale? Le manda esa acción a un modelo, ¿vale? A una clase, y dice, el modelo dice, ¿qué necesitas para ejecutar esa acción? Necesitas estos 5 datos. El modelo se encarga de pedir esos datos, los 5. Si tiene que esperar por los 5, espera, o si no, los puede ir mandando independientemente por cada una de las retrollamadas a la activity para que vaya pintándolos, pero si no, espera por los 5 y una vez que termina, el activity ya tiene absolutamente todos los datos que necesita para la ejecución de la activity. No tienes que andar de un activity a otro, ¿vale? Lo normal es que un activity haga una petición y el modelo se encargue de hacer todas las peticiones necesarias de datos, todo lo necesario que necesita esa activity para ejecutarse en ese momento. Siempre debería ser así, ¿vale? Que la funcionalidad tiene que estar en el modelo y el modelo es el que se encarga de decir, necesitas datos de internet, imágenes y esto otro, ¿vale? Y todo se pasa para ahí.
Con eso solucionarías el andar de activity, 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 porque no tiene sentido. Pues gracias. ¿Alguna pregunta más? Bueno, veo que ha sido una charla clara. Muchas gracias, chicos.